Con uno, el maestro Jesús Silva Herzog Márquez, analista político. Jesús, ¿cómo te va? Buenas noches. Hola, Pepe. Muy buenas noches. Muy atentos. Hoy hemos estado al mensaje del presidente de la República. Yo creo que no decepciona, toda vez que deja el lugar común de las reformas estructurales tan cacareadas el año pasado en este mismo foro, y hoy sí fija una postura de México, en algunos casos ambigua, sobre los grandes temas que mueven al mundo. Bueno, sí, creo que es un mensaje diplomático, correcto, en celebración a los 70 años de la organización, en donde se reitera todos los compromisos que cumple el país en materia internacional, la vigencia de leyes que vigilan y que procuran los derechos humanos, y creo que lo que llama la atención es uno de los argumentos finales que en México resuena muy intensamente, que es este llamado de alerta frente al peligro del populismo. De derecha y de izquierda, dijo el presidente, justamente lo dijo así. Con esta participación y la de otros 99 jefes de Estado y de gobierno de todo el planeta, es que inició la 70ª sesión de la Asamblea General de la ONU, y ahí el presidente, tú bien lo señalas, durante su intervención, asegura que es tiempo de rescatar los valores que dieron origen al organismo de la ONU, como es la paz, la solidaridad, el respeto a los derechos humanos, y advierte lo que tú dices, ¿no?, sobre nuevas formas de populismo. Dijo, el siglo XX ya vivió y padeció las consecuencias de individuos que, carentes de entendimiento, responsabilidad y sentido ético, optaron por dividir a sus poblaciones. Así lo dijo el presidente Peña Nieto. Con las crecientes desigualdades, con una crisis económica mundial que no cede y con una frustración social que esto provoca, el mundo de hoy está expuesto a la amenaza de los nuevos populismos. Nuevos populismos de izquierda y de derecha, pero todos riesgosos por igual. Las sociedades deben estar alertas frente a quienes se aprovechan de sus miedos y preocupaciones, ante los que siembran odio y rencor con el único fin de cumplir agendas políticas y satisfacer ambiciones personales. Ahí el presidente de la República se salió del guión, se salió del discurso que llevaba escrito, y bueno, se ha prestado a muchas interpretaciones este mensaje que dio el presidente de la República. Yo le pregunté al subsecretario de Relaciones Exteriores en materia de derechos humanos, Miguel Ruiz Cabañas, le pregunté si este fue un mensaje con dedicatoria, si se refería a Donald Trump o tal vez aspirantes a la presidencia de la República en el 2018 en México, como Andrés Manuel López Obrador. De esto habló. ¿Habrá usado el presidente de la República un foro internacional, el máximo foro internacional, para hacer política nacional? Se lo preguntamos a Miguel Ruiz Cabañas. El presidente no dio nombres porque no se trata de hacer ese tipo de señalamientos. Él señaló que en el siglo pasado hubo ya movimientos populistas en las décadas de los 20 y 30 del siglo pasado, que fueron muy dañinos y llevaron a grandes conflictos mundiales. A eso creo que el presidente está en su discurso, a eso se refería, y dijo, debemos evitar que un estancamiento económico global como el que ha vivido el mundo en los últimos años, y que fue la causa principal de esos populismos, movimientos que se dieron en Europa, sobre todo en el siglo pasado, se repitan. Entonces, él hace una liga en la situación económica, que el mundo no está creciendo tanto como deberíamos, las economías del mundo siguen mostrando un estancamiento generalizado, por lo tanto digo, hay que prevenir que esto provoque lo que ya provocó en el siglo pasado. A eso se refería el presidente. Esa es la versión que nos da el subsecretario Miguel Ruiz Cabañas. Minutos antes de subirse al avión, el presidente de México ya viene volando, de haber llegado ya a Tapachula, Chiapas, donde mañana va a encabezar un evento importante, donde va a tocar un tema comprometido en su informe, tercer informe, respecto a las zonas económicas determinantes, exclusivas, prioritarias,
como son Chiapas, Oaxaca, Guerrero, y lo va a anunciar desde Tapachula, Chiapas. Pero en fin, ¿tú cómo estás leyendo este mensaje? ¿Tú crees que de veras se refería al fascismo, al nazismo, a los extremismos del siglo pasado, del siglo XX, o se está refiriendo de manera abierta a la amenaza que pueda significar Donald Trump, sin mencionarlo por su nombre, claro, Mira, o López Obrador en México? Yo creo que es un tema que tiene muy presente en sus momentos más destacados, en sus compromisos públicos más visibles, en su informe presidencial, ahora en su gran compromiso internacional ante la Asamblea General de Naciones Unidas, habla de la misma palabra y vuelve a sonar los focos de ¿Pero te suena local o te suena A mí internacional? me parece que tiene Ambos sentidos. los dos rebotes. Yo creo que tiene referencias en el discurso, hay relación, hay una mención a estos políticos que por cálculos electorales dividen, siembran el odio, separan a sus sociedades. Bueno, yo creo que eso tiene que ver con lo que estamos viendo en la campaña presidencial. Yo creo que sí. Coincido con lo que decías hace un momento, me parece que resulta un mensaje un tanto ambiguo. Quizá podría haber habido un foco en materia migratoria, por ejemplo, que yo creo que es uno de los temas que no solamente a México, sino a muchas partes del mundo tienen realmente consternado, ¿no? A propósito, también el presidente de la República se refirió sobre el tema de los migrantes, tanto en el aspecto de la crisis mundial de los desplazados, que en este momento angustian a Europa y sobre lo cual ha intervenido Estados Unidos, y también el problema de los migrantes y desplazados de México, que van a dar a Estados Unidos, provocando los problemas que ya conocemos. Así se refirió el presidente Peña Nieto al tema de la migración, de las migraciones. No podemos ser indiferentes ante el sufrimiento de poblaciones enteras. Es un hecho. Nuestro presente está marcado por el movimiento migratorio de millones de personas que buscan mejores condiciones de vida. Lamentablemente, en todos los continentes, en todas las latitudes, los migrantes viven historias de riesgo, rechazo, discriminación y abuso. Este discurso un poco más a la altura, ¿no?, del foro. Yo creo que sí, creo que es este mensaje creo que cae en el momento justamente de gran urgencia en el mundo, por lo que vemos que sucede con los refugiados sirios, que en esta situación tan desesperada, y que tiene también la autoridad del presidente de México, siendo un país no solamente de expulsión, sino también de recepción de muchos migrantes de otras partes del continente. En la agenda de Naciones Unidas se está abogando con el aval de Rusia, de Estados Unidos, que además entre ellos están confrontados por el tema sirio. Se está abogando por una serie de centros de recepción de migrantes de la violencia y de la guerra, por ejemplo, en Siria, pero perfectamente coordinados y adaptados adecuadamente de las condiciones en las que puedan sobrevivir dentro de la tragedia lo mejor posible aquellos desplazados, y lo hacen sobre todo para poner un freno a toda esta migración masiva. 120,000 migrantes están esperando en Europa, más que en la Segunda Guerra Mundial. De lo que hablamos no es solamente de migrantes que están buscando mejores condiciones de vida, sino que están buscando condiciones de sobrevivencia. Salvar la vida. Y en ese sentido, pues sí creo que debería haber una intervención de Naciones Unidas para tener una capacidad de recepción y salvar estas vidas que están en peligro. Ahí en torno a estos temas hubo paralelo a la Asamblea General de la ONU y los discursos de los jefes de Estado, en fin, hubo una convocatoria de Barack Obama, de Vladimir Putin, en fin, de los principales jefes de Estado y de Gobierno, 60, en donde estaba invitado México, y donde se planteó el papel que deben tener las fuerzas de los cascos azules de seguridad y de paz por la Organización de los Estados Unidos. Y ahí México hizo un compromiso muy importante. No sé si apremiado por Estados Unidos, lo ignoro, pero todo parece indicar que hubo una llamada de Barack Obama la semana pasada, el miércoles de la semana pasada, en donde seguramente se tocó este tema importante de que México debe ya, ahora sí, en serio, aportar soldados a las fuerzas de los cascos azules. México ya tiene un calendario, un programa, y a esto se refirió el presidente de México. Con esta determinación, su experiencia en el ámbito de la asistencia humanitaria.
Bueno, yo creo que este es otro mensaje importante que implica pues el compromiso pleno de México de pertenecer al derecho internacional y asumir las responsabilidades. Creo que este era uno de los pendientes que tenía México en la plaza internacional para pues, dejar de ser espectador en muchos de estos compromisos y cumplir con sus responsabilidades internacionales plenamente. Cuando hablé esta noche allá a Estados Unidos, antes de que tomaran el avión, Miguel Ruiz Cabañas, el subsecretario de Derechos Humanos, me explicó, mira, no se trata de que México va a mandar fuerzas a combatir a los escenarios de la guerra. No. Primero, se van a capacitar observadores militares para el caso de Haití y para el caso de Siria, en primera instancia, unos cuantos elementos de las Fuerzas Armadas. Y más adelante, hacia el 2018, habrá un centro de capacitación ya de tropa para intervenir como fuerzas de paz, como cascos azules, en eventos donde estas fuerzas sean solicitadas. Un asunto, ¿te acuerdas cuando López Mateos dijo, no, nuestros soldados no van a nada, están para defender y cuidar a México y no para andarse metiendo en otros conflictos? Esto ya, el mundo ya cambió, Así Jesús. es, sí. Pues te agradecemos creo que mucho. Es un mensaje positivo finalmente, ¿no? Es un mensaje positivo que va a calibrar con buena calificación al presidente de la República en su presencia en la ONU hoy. Gracias, Jesús. Buenas noches. El maestro Jesús Silva Herzog.